entorno o al ambiente que les rodea. Por ejemplo, tenemos un sistema y este llega a ser el ambiente que les rodea. Entonces acá se puede apreciar, térmicamente hablando, dos tipos de temperatura, ¿no? Una temperatura que existe en el sistema, por ejemplo, llamemos temperatura A, y una temperatura que existe fuera del sistema, que rodea al sistema, ¿no? Llamamos una temperatura B. Entonces, si decimos que entre A y B no existe ¿cómo diría? A ver, una frontera adiabática, entonces en un momento determinado tal que la temperatura de A sea diferente a la temperatura de B, entonces en algún momento determinado, después de que pase un tiempo, la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B. Si la temperatura de A es mayor a la temperatura de B, entonces el sistema, por tener una mayor temperatura en comparación al ambiente que les rodea, va a tener que perder una determinada cantidad de calor. ¿Sí? Va a perder calor. Entonces, el sistema, propiamente dicho, tenemos que un inicio va a tener una temperatura inicial, luego va a tener una temperatura final. Aquí estamos hablando solamente del sistema. Entonces, como en el sistema existe mayor temperatura que en el ambiente que les rodea, pero como las paredes que rodean al sistema no son paredes adiabáticas, entonces va a tender a disminuir su temperatura al sistema. ¿Sí? Entonces, al tender a disminuir su temperatura del sistema, vamos a tener una pérdida de calor. ¿Se entiende? O también llamado como calor cedido. Estaría cediendo calor el sistema al ambiente que le rodea. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa con esta parte del ambiente que los rodea al sistema? Llamemos ambiente.
De la misma manera, el ambiente que está cerca al sistema, vamos a ver una temperatura inicial y también una temperatura final. Pero en este caso, como el sistema tiene una temperatura mayor al ambiente que les rodea, entonces después de un tiempo determinado, esa porción de masa que les rodea al sistema va a llegar a incrementar su temperatura, de tal manera que vamos a tener un calor que se va a incrementar. Acá, como tenemos un calor cedido, entonces va a ser con signo negativo. Y acá vamos a tener entonces un calor ganado o un calor absorbido, que va a llegar a denominarse como un calor positivo. ¿Sí? ¿Se ha entendido esta parte? Ambas temperaturas van a llegar a tener el mismo valor. Eh, el estado gaseoso, nada más. ¿Sí? Solamente el estado gaseoso estamos tomando en esta parte. Lo que llegaría a ser, eso van a llevar en termodinámica 2. ¿Cómo llega a tener una transferencia al calor? ¿Sí? Porque quiera o no, en algún momento el sistema va a llegar ya sea a perder o a ganar temperatura. ¿Sí? Entonces en ese momento estamos entrando a lo que se denomina un sistema simplemente cerrado. Pero para estudios de tipo ideal se denomina un sistema aislado, ¿no? Pero generalmente eso pasa cuando las paredes del sistema llegan a ser completamente adiabáticas. Ya, ¿pueden copiar eso, por favor? Ve, están en contacto, ¿sí? El sistema A y el sistema B se encuentran en contacto y cada uno tiene su determinada temperatura. Después de un determinado tiempo, temperatura de A va a ser igual a temperatura de B, igual a una temperatura, llamemos de equilibrio. Pero eso se trata cuando dos cuerpos se encuentran en contacto. Pero también puede pasar de la misma manera dos cuerpos que no se encuentran en contacto, pero que están cerca uno al otro.
Al encontrarse estos dos cuerpos separados uno del otro, va a existir como un tercer cuerpo. Este tercer cuerpo, entonces, llegaría a ser el ambiente que les rodea, ¿no? Y este ambiente que lo rodea vamos a denominar como una temperatura C. Entonces, al existir transferencia de calor, entonces con esto, ¿qué estamos diciendo? De que en algún momento la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de C. Y la temperatura de B va a ser igual a la temperatura también de C. Por lo tanto, la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B, igual a una temperatura de equilibrio. Sí, con esto yo creo que ya está totalmente comprendido, ¿no es cierto? Lo que llegaría a ser el significado de la ley cero de la termodinámica. Entonces, en la naturaleza siempre se va a tener un cuerpo que está ganando temperatura y a su vez un cuerpo que está perdiendo temperatura, ¿sí? O, dicho de otra manera, que está ganando calor y perdiendo calor, ¿sí? Porque ustedes saben, bueno, vamos a ver más adelante con más detalle qué es calor, ¿no? Que hemos dicho que calor está en función de la variación de temperatura. Y la variación de temperatura llega a ser otra cosa, no es otra cosa más que la temperatura, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, de ese valor vamos a obtener un valor positivo. Entonces se dice que el calor, eh, que el calor es un calor ganado o un calor absorbido. Pero si tenemos un calor que se pierde en función a en función a que ha disminuido su temperatura, entonces decimos que es un calor cedido.